Vamos a leer Judas Tadeo, hermano del Señor Jesús. Y quiero que leamos con mucho cuidado en el capítulo único, desde el verso 6, y vamos a ver un poquito más, hablando de lo que hemos venido hablando. Bueno, desde el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, saliendo de su dimensión celestial, dejaron su dignidad, de la misión que Dios les tenía preparada. Esto que dice San Judas es lo mismo que había dicho Pedro antes de que Judas Tadeo se refiriera a los que enseñaron los apóstoles, y dice lo mismo que San Pedro. No solo el propio hermano del Señor Jesús, sino Pedro dice también lo mismo. Nótese que dice prisiones también en plural, importante notar esto. Desmón o desmos en el griego, que es un sustantivo plural y significa ligaduras, cadenas. Versículo número 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y noten aquí el cómo, el símil, cómo. O sea, los ángeles que hicieron lo mismo que hicieron después los sodomitas, que se salieron de su normalidad y de su moralidad y entraron en contra naturaleza. Ellos abandonaron su dignidad teniendo relaciones con criaturas de otra naturaleza, como los que tienen relaciones con animales, o como los que tienen relaciones con demonios, o con los de un mismo sexo. Todo eso es en contra natura, en contra naturaleza. Hoy día lo que quieren es aprobar eso, pero Dios lo sigue desaprobando y Dios no cambia, y nosotros no podemos decir distinto de lo que Él dice, les guste a ellos o no les guste. Quisiéramos que sean salvos, pero para que eso suceda en ellos, tienen que creer en Dios, recibir a Jesucristo como su Salvador, arrepentirse y seguirle a Él, pero prefieren seguirse a ellos mismos. Entonces, qué lástima por ellos, pero hay que seguir orando. Mejor es perro vivo que león muerto, dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Mientras ellos estén vivos, el Señor puede tocarlos y puede convencerlos, pero no lo va a hacer si nosotros le seguimos la corriente al mundo, a ellos, aprobándoles lo que Dios no les aprueba. De la misma manera que aquellos ángeles caídos, los que no guardaron su dignidad, de la misma manera, los de Sodoma y los de Gomorra. ¿De dónde viene la sodomía o la sodomía? ¿De dónde vienen esas perversiones contra naturaleza, contra la dignidad del ser humano? Vienen de esos ángeles caídos,
Dice, habiendo fornicado. Aquí la palabra fornicado es todavía más grave porque fornicación es por lo menos entre hombre y mujer. Pero cualquier otra clase de acto sexual fuera del lugar es, incluyendo el adulterio, la fornicación, que es otro aspecto de la fornicación. Pero la palabra que se usa aquí no es porneia, que es la palabra griega para fornicación o actividad sexual ilícita, sino la palabra es exporneia. La partícula ex significa afuera, o ex o afuera. O sea, fornicación es contra la naturaleza, fuera de la normalidad, en perversión. Entonces, es lo que dice acá en el verso 7 de Judas, en el capítulo único. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, o sea, los ángeles, habiendo exfornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ahí es terrible que se llame vicio, porque si fuera solo mal, es un pecado. Pero el vicio no solo es eso, sino que es la persona esclava que practica el pecado. Y por eso, y por esa causa, esa naturaleza nunca podrá satisfacerse. Dice que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por eso es que el fuego en Sodoma era fuego de parte de Dios. No era fuego solamente natural, era ira santa de Dios. Qué descripción tan clara la de Judas Tadeo. Y ahora dice eso para mostrar que está basándose en el consejo de los apóstoles, entre los cuales especialmente de Pedro, porque ya Pedro lo había escrito. Mire lo que dice el verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Judas Tadeo está en comunión con los apóstoles y él es uno de los apóstoles. Y cita aquí a Pedro. Y dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. No son solamente deseos, son malvados deseos. Y estos son los que causan divisiones. Fíjense en las marchas que tuvieron que haber en esos días, porque querían obligar a todo el mundo a aceptar esas barbaridades. Dice, los sensuales, que no tienen el Espíritu, y aquí Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. ¿Y por qué hacen eso? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Están a merced de su propia lujuria, de su propio desvío, de sus propios vicios.